Perfecto. Bueno, ¿cómo las TIC impactan la salud? Bueno, yo soy Boris Vesga, soy médico internista, cardiólogo, intervencionista, tengo una maestría en telesalud, en telemedicina y además un máster en avances en cardiología y en hemodinámica. Esta es una conferencia para la cual no tengo ningún conflicto de interés y esto es algo con lo que quisiera comenzar. ¿Qué es eso? ¿Qué es para ustedes del público esta imagen? Bueno, un Picasso. Y simplemente Picasso llamó esta obra como El Estudiante. Pablo Ruiz Picasso, nacido en 1881 y fallecido en 1973. Ustedes hicieron el siguiente proceso, tomaron una serie de datos, que el cabello, que lo que tenía en la mano, que es una persona, y estos datos lo convirtieron en algo que se llama información. Y esta información la fueron armando y la unidad básica de la información se llama el byte. ¿Y un byte a qué termina equivaliendo? A 8 bits, que son los punticos más pequeños. Entonces un byte son 8 bits, un kilobyte, 1024 bytes, un megabyte, 1024, un gigabyte, 1024 megabytes, un terabyte, 1024 gigabytes. Y ahí vamos creciendo en el tamaño de la información que vamos obteniendo. ¿Y esta información a qué lo lleva? Al que no conocía a Picasso, ya, oiga, hay un pintor que se llama Picasso. Ve, y hay una obra que se llama El Estudiante. Ve, hay un estilo pictórico que se llama el cubismo. Entonces, alguien aprendió algo nuevo. Y el paso siguiente al conocimiento es la sabiduría. Entonces, ya la persona que está metida en un tema, está metida en el arte, ya le dice efectivamente Picasso, el centro o el foco de la foto estaba en tal punto, la entrada de la luz, el juego de las sombras. Pero para los que no somos fanáticos al arte, pues sí, muy bonito, es un Picasso. Y si usted tiene no sé cuántos millones de dólares o euros, lo compro. Pero el que lo disfruta ya tiene un nivel de sabiduría. Recuerden algo, y esto lo dijo Sir William Osler, que es considerado el padre de la medicina interna. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y si estamos hablando de ciencia y arte, esta ciencia y este arte debe estar sustentado sobre lo que es la actualización. O sea, yo no puedo estar interactuando con una información de hace 10, 20, 30, 40 años. La información está cambiando todos los días de manera vertiginosa. Entonces, por eso, la ciencia y el arte también tiene que evolucionar. Entonces, si hablamos de ciencia y arte, las ciencias de la salud dependen del conocimiento y de la investigación científica. Hablamos de investigación básica, investigación epidemiológica, investigación de intervenciones, y la parte de arte se refiere a esa relación clínica, a esa interacción que nos lleva a un ejercicio diagnóstico. De ahí la importancia de un elemento que es el amigo de uno toda la vida, el que se dedica a la parte académica, que es la biblioteca. Y vemos cómo la biblioteca ha evolucionado desde los sacerdotes, como veíamos en la obra El nombre de la rosa, de Humberto Eco. El que no quiera leer el libro, está la película con Sean Connery, muy buena puesta también, donde se veían efectivamente los sacerdotes transcribiendo manualmente los textos. Hasta, como vemos en el cuadro del medio, ya estos libros los tenemos realmente a nivel de la mano en cualquier dispositivo móvil. Ahí tenemos ya la biblioteca. Podemos acceder a la biblioteca de nuestra universidad a través de estos dispositivos o a través de un celular. Entonces, si hablamos de actualización, a los más viejitos nos gusta todavía los libros. El olor a papel, el olor a libro nuevo, las revistas. Y si la revista es de un material satinado, es muy agradable. Hay quienes todavía les gusta leer el periódico en físico, esas hojas de papel periódico gigantes, y todavía lo siguen imprimiendo. Los medios radiados, la radio, la televisión, pero todo se ha venido a lo que es los medios de tipo electrónico, básicamente bases de datos, libros electrónicos, los simuladores,
el uso de correos electrónicos, redes sociales, páginas web 2.0, 3.0 y lo que hablamos, el Internet 2.0. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el ejercicio clínico? Definir primero el cuadro clínico del paciente, clasificar su enfermedad, definir el destino. El destino es qué vamos a hacer con el paciente. ¿Se queda hospitalizado, egresa, va a un plan de atención domiciliario? Y si queda hospitalizado, queda en una sala general, queda en una sala de cuidado crítico. Tratar de establecer pronóstico y definir un tratamiento. Entonces, es importante un elemento clave, el diagnóstico precoz y las pruebas diagnósticas y terapéuticas que uno haga. Recuerde que para un elemento como es la enfermedad o una dolencia, la enfermedad o alteración del órgano blanco es un trastorno bioquímico, fisiológico, patológico o psicológico, o cualquiera de las anteriores, que está en el marco de una situación que es una circunstancia social, psicológica, económica, y nos va a llevar a generar un síndrome, que es la percepción que tiene el paciente, que es el síntoma, o la percepción que tiene el médico, que es lo que vamos a conocer como el signo. ¿Cómo hacemos nosotros los diagnósticos? ¿Qué opinan ustedes de esta primera figura donde ven a alguien en movimiento? Está convulsionando. ¿Qué opinan de la siguiente figura? La siguiente figura, la de la dama, enfermedad de Graves. La siguiente figura, hipotiroidismo. La figura inferior, un proceso infeccioso, un proceso isquémico en un pie. Eso es lo que acabamos de hacer, es un reconocimiento de patrón o patrón gestal. ¿Con base en qué? Experiencias sensoriales previas, de gusto, olfato, visión, audición, o es lo que llamamos nosotros la experiencia clínica. Ya alguien dijo, vea, es que yo ya vi el Graves, ya leí el tema, en patología de pronto me tocó estudiar la enfermedad, entonces conozco y sé que ese es un patrón. Y así es una primera forma de nosotros acercarnos a una enfermedad. Entonces, el principiante que entra tiene poca información, entonces entra a jugar el adivinar. Ya viene el momento en que va evolucionando, viene un pensamiento hipotético deductivo, ya comienza a hacer más sinaxis, a integrar más información, comienza a hacer más elaboración, y hasta que llega el experto que ya termina haciendo esquemas mentales, esquemas prefijados, y establece unos patrones, que es lo que terminamos llamando como un algoritmo. Yorima, ¿me prestas el pointer? Y ese es el experto. Y ahí es cuando vienen las famosas ramas o algoritmos, que lo usamos cuando no somos realmente duchos en una condición. O a veces cuando hay demasiadas situaciones en las cuales, por ejemplo, en un servicio de urgencias tengo que intervenir, tengo que mirar la guía, tengo que mirar el algoritmo. Entonces, aquí es cuando el algoritmo nos ayuda a agilizar, optimizar recursos, no pedir pruebas innecesarias y nos ayuda a detectar realmente una condición. Y esta es la base con la cual funcionan estas páginas que ustedes conocen, los motores de búsqueda, en Google, Bing, DuckDuckGo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya de una manera exhaustiva, ya no por reconocimiento de patrones, ya no de manera hipotética deductiva, sino de una manera donde todos, cuando estamos en quinto semestre, queremos tener la mejor historia clínica del curso y la más larga, ¿no? Entonces la pregunta en el mundo real, ¿quién lee esa novela de 10 hojas, 10 folios y toma toda la información útil, no útil? Pero esto es muy importante cuando uno está en semiología, porque es importante aprender a hacer este tipo de historias para aprender la rutina de interrogar, la rutina de capturar información y procesarla. Y algo a futuro, es importante aprender a hacerla y luego aprender a no hacerla nunca más. Porque como el sistema es mucho más ágil, tenemos que ver más pacientes por hora, desafortunadamente no puedo invertir una hora interrogando a un paciente. Si estoy en un servicio de urgencias, el tiempo es un lujo. Y en hipotético deductivo, los datos nos llevan a una lista breve de diagnósticos, conductas, que eso lo hace uno en cuestión de segundos, toma una conducta clínica y va reduciendo esas posibilidades diagnósticas en la mayor posible.
y utilizamos múltiples probabilidades y se aceptan las que tienen sustento y se rechazan las demás. Es decir, que el poder del interrogatorio casi que tiene un 60% de las posibilidades diagnósticas simplemente con el diálogo con el paciente, un 25% con el examen físico, y así podemos establecer diagnóstico y pronóstico. Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, de acuerdo a la clase funcional, que esa la obtengo con el interrogatorio, sé que un paciente va a tener una mortalidad a un año del 22% si está en una clase funcional 1, pero si está en una clase funcional 4, que es la peor, ese paciente va a tener una mortalidad entre un 50 a un 66%. Es decir, el interrogatorio ya me está indicando, este paciente está en una situación crítica. Y ahí lo importante y dos elementos que son la precisión y la exactitud. Y lo importante es la consistencia, en la medida que múltiples exámenes de un sujeto, sobre todo esto lo vemos en pruebas de laboratorio, caigan y concuerden con la enfermedad. La exactitud es que esté fiel al estado clínico respecto al estado real, y sesgo es cuando se nos vaya de este diferente del centro de la diana, que es donde debemos saber que es altamente preciso y altamente exacto, como vemos en este cuadrante superior derecho. El problema es en el examen clínico las discrepancias del examinador. Si yo soy sordo y voy a auscultar, ahí tengo un problema. Si soy ciego y voy a ver, ahí hay otro problema. A veces tendemos a registrar inferencias, no pruebas, y se van a dar cuenta ustedes cuando toman la presión arterial. Todo el mundo dice 120/80, pero nadie dice 121, o 119, o 118. Todo el mundo tiende siempre a ajustar. O la otra es los esquemas de clasificación tipo 1, tipo 2, pero ¿será que hay mezclas entre los dos? Seguramente sí. O atrapados por la expectativa previa, que no esté hipertenso, que no esté diabético. Eso ya le introduce usted un sesgo. Y lo más grave, y que lo que tiene uno que combatir como médico y como estudiante toda la vida de medicina, es pelear contra el grado de incompetencia que podemos tener todos. Y el examinado, obviamente, tiene sus variables biológicas, el efecto de medicamentos, el efecto o el sesgo de la memoria, la reflexión. Al examen físico no es lo mismo hacer un examen físico en un consultorio, en una sala tranquila, que al lado de una construcción. O en el paciente en el que no logremos establecer una adecuada relación médico-paciente o no nos funcionen los instrumentos adecuadamente, es decir, el tensiómetro no tome, el termómetro no mida la temperatura. Entonces hay 8 claves para una historia exacta y útil. Establezca una adecuada comunicación, obtenga información, entreviste de manera lógica, escuche. Cuando debe interrumpir, interrumpa, observe las conductas no verbales, dan a veces mucho más información que las verbales, establezca una muy buena relación e interprete la entrevista. Esta publicación de archivos de medicina interna es muy interesante en la medida en que nos muestra cuáles son los diferentes elementos del acto médico y los fallos más frecuentes. Por lo menos falla en la toma de una adecuada información en la historia clínica, en los laboratorios, falla en la solicitud de los exámenes que son pertinentes. Y esto, ítem por ítem, nos va a llevar que, por ejemplo, condiciones como el embolismo pulmonar, en esta encuesta en 583 médicos, las reacciones a medicamentos o sobre la sobredosis fueron mal interpretadas por muchos de los médicos. Hubo mayor fuente de error médico. ¿Será que las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, nos ayudan? Y ahí es cuando viene el término de la innovación. Y ahí es cuando hay que ser disruptivos. Ya que nos referimos a algo que es disruptivo, es algo que va contra el status quo, contra lo habitual, lo estándar que hacemos. Y, por ejemplo, los computadores personales que fueron disruptivos en los años 80, 90, llegaron, alcanzaron un pico en la primera década y están en decadencia. Ya se compran o se venden muy poquitos computadores. Todo el mundo usa dispositivos móviles, usa tabletas. Y mire los teléfonos móviles, estamos hablando del famoso teléfono de teclado.
tuvieron su auge sobre los 2000, 2010, tuvieron un pico y decayeron. ¿Y por qué decayeron los teléfonos móviles? Porque entró una tecnología disruptiva que se llaman los smartphones. Desde el año 2006-2007 comenzaron a crecer y siguen creciendo. Todo el mundo tiene un aparatico inteligente. Entonces, la disrupción implica de que sea un producto de baja calidad, mediana calidad o alta calidad o el más demandante. Cuando llega una tecnología disruptiva, esta tecnología es la que va a terminar, como vemos en esta publicación del New England, rompiendo los esquemas y asumiendo el control y se convierte en el nuevo status quo del proceso. Y en este caso estamos hablando de un proceso de atención en telemedicina. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo el mundo piensa en Matrix. Todo el mundo piensa en inteligencia artificial, el robot que te va a matar. Todo el mundo piensa en Arnold Schwarzenegger en Terminator. Es importante que la inteligencia artificial debe tener unos parámetros de calidad, de valor y de acceso para favorecer un desenlace adecuado. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es un concepto que viene de Alan Turing, que es el padre de la informática. Los invito a que vean una película que se llama El Código Enigma. Es la historia de Alan Turing. Y es un término que viene desde los años 50. Es cualquier técnica que permita a un sistema informático imitar la inteligencia humana o inteligencia natural. O sea que no estamos hablando de algo novedoso. Pero si usted mira las redes sociales, hoy en día todo el mundo le habla de inteligencia artificial. Viene otro concepto de los años 80 que es el aprendizaje automático, Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia que incluye técnicas y estadísticas complejas que permiten a las máquinas mejorar con la experiencia. Las máquinas aprenden. Y viene la parte más interesante, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que viene del año 2010, que es un subconjunto del aprendizaje automático que tiene algoritmos que permiten al software entrenarse a sí mismo. Ya no lo necesita. Y al entrenarse a sí mismo, va mejorando en sus tareas, va exponiendo redes neuronales y va generando múltiples capas de cantidad de datos. Va analizando en tiempo real. Entonces, hace un par de años tuvieron que parar una inteligencia artificial porque se encontró con otra inteligencia artificial y comenzaron a establecer un diálogo entre ellas. Y el problema es que los desarrolladores, los ingenieros, no lograron descifrar. Entonces, mejor por ahora, mientras no tengamos una forma, prefirieron apagarlas. Entonces, estamos hablando de 4 revoluciones industriales. La primera de ellas, que ustedes la conocen desde el Colegio de la Producción Mecánica, el vapor, que llevó al uso de las locomotoras en 1784. La segunda, en 1870, la producción en masa, la aparición de la energía eléctrica y los ensamblajes. La tercera, que fue la producción automatizada, los computadores, la electrónica. Y estamos en este momento, desde los años 2000, en la cuarta revolución, que es la inteligencia artificial, la Big Data, la robótica y otras. Este es el aprendizaje profundo. Si yo le pongo un patrón a estas capas neuronales, a estas redes neuronales, me tiene que diferenciar si es un cerdo, una gallina, un perro, un gato, un elefante, y tiene que comenzar a establecer por diferentes parámetros que tiene, llegar y diferenciar si definitivamente con un grado de certeza bien alto, en este caso 90%, definitivamente es un perro, pero también hay un margen de error de un 10% de que por las características fenotípicas pueda ser un lobo. Y eso me lo tiene que hacer un sistema de learning de capas contra capas, entrando información, descartando información. Y eso es algo que es lo que hace uno en el proceso desde el punto de vista clínico. Pero esta parte de las TIC no tiene valor si no lo combinamos con la parte estadística, con la investigación tradicional, con la información que me da el experto en la materia y con el desarrollo de software. Esto me termina generando una amalgama muy interesante y nos lleva como esta cadena de la innovación que van desde los tubos de vacío de hace 100 años a las microondas de los años 50, a los circuitos integrados de los 60, al Internet de los 90, a los smartphones del 10, a que ya tengamos en este momento sistemas de
Deep Machine Learning funcionando con nosotros. ¿Y para qué nos sirve una inteligencia artificial en medicina? Hasta este momento nos sirve para la detección y para el diagnóstico. Aún no estamos en tratamiento, aún no estamos en rehabilitación. ¿Y en qué me serviría de pronto en futuro? En detectar este paciente, comillas, saludable, que tenga algún patrón que no hayamos podido diferenciar. Por ejemplo, mire este artículo muy interesante publicado en British Medical Journal en este año, donde le dicen, de acuerdo a los parámetros electrocardiográficos, fue sometido a un sistema de Machine Learning pacientes no diabéticos, prediabéticos y diabéticos tipo 2, y de acuerdo al electrocardiograma, con un nivel de certeza de un 97% me los identificó. Yo no soy capaz de diferenciar un electro del otro, pero en cuestión de pendientes, en cuestión de milivoltios, en cuestión de milisegundos, fue capaz de diferenciar tres condiciones diferentes. Entonces vamos a necesitar los dispositivos, muy posiblemente, como una ayuda a la clínica. O esto, que es el tema del doctor Reyes, cómo la inteligencia artificial es útil para predecir mortalidad a 12 años en pacientes que se les ha tomado una simple placa de tórax. Cambios incipientes, que no los vemos, que no los ve el radiólogo. Un sistema de inteligencia artificial le ayuda. Esta es una cuña de algo que hace en nuestra universidad el profesor Fabio Martínez, de la Escuela de Sistemas. Él tiene un laboratorio de imagen biomédica, visión y de Machine Learning. Ellos se dedican a hacer análisis de video de patrones de movimiento en ojos, manos, imágenes de colonoscopias, lenguaje de señas. O sea, que usted vea un video, un lenguaje de señas, alguien hablando y le salga la traducción. Por lo menos ha mostrado en pacientes sometidos a colonoscopia cómo imágenes pueden identificar cáncer colorectal en la presencia de pólipos. Tiene estudios en cardiología. En este momento se está desarrollando junto con la Fundación Cardioinfantil un análisis de resonancias nucleares magnéticas de corazón para mirar patrones. Están en este momento, ¿no, doctor Alexander y el doctor Peña, en un trabajo sobre enfermedad de Parkinson, enfermedad cerebrovascular, pero también miran lesiones pulmonares, próstata, y este que fue un trabajo que fue reconocido por el Ministerio de Ciencia durante la pandemia, que fue el DeepSARS, y es un algoritmo de inteligencia artificial donde este grupo tomaba las imágenes tomográficas de pulmón de los pacientes con sospecha de neumonía y lograba identificar si era neumonía, posiblemente COVID o no. Ha caracterizado, como ya le decía, la parte de patologías cardíacas con la resonancia. Y algo muy interesante, este aprendizaje profundo en la segmentación de lesiones de ACV isquémico, que este trabajo lo hicieron en conjunto con la Foscal, de que cómo, por ejemplo, ustedes ven en color rojo, era lo que el radiólogo identificaba que era un área isquémica. Y la sombra azul que ustedes ven corresponde a lo que, a esta área de isquemia y penumbra que identificó el sistema de aprendizaje profundo. Cosas que al ojo humano o a la interpretación no se podía hacer. Caracterización de biopsias de cáncer de próstata con el grupo de patología, determinación de en un tejido si hay zonas mitóticas, no mitóticas, lo hacen por reconocimiento. ¿Y alguien ha escuchado hablar de ChatGPT? Ese es el tema de moda. Si uno entra al sistema, por ejemplo, aquí tengo en Chrome cargado el algoritmo, esta es una versión 3 del ChatGPT, uno se tiene que escribir, hay varios sistemas también como el DALI de generar imágenes por inteligencia artificial. Con Vic, con Bing está ya la versión 4, que es la versión paga, ellos le dejan acceder. Entonces, soy médico, quiero un texto de 2 párrafos sobre recuperación o rehabilitación más bien, rehabilitación en falla cardíaca. Bueno, ahí me da una opción, falla cardíaca refractaria. Podemos usarla si queremos en falla cardíaca, dejémoslo así.
Entonces está procesando, buscando rehabilitación, buscando falla cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un programa que ayuda a los pacientes con falla cardíaca a mejorar su calidad de vida, a reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco por primera vez o una vez más. Los programas de rehabilitación cardíaca integran la práctica de ejercicio supervisado con prevención secundaria y soporte psicosocial que permite mejorar las adherencias a medidas con claro impacto sobre morbilidad y mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Espero que esto te ayude. Muy general, pero el problema que hay ya a niveles inferiores es que por lo menos yo le decía, escríbame un ensayo sobre un tema de bachillerato, jóvenes, sobre el Quijote, ensayo Quijote, buscando ensayos sobre el Quijote. El Quijote es una obra literaria escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en el siglo XVII. La obra se divide en dos partes y cuenta la historia de un hidalgo llamado Alonso Quijano. La obra se divide en dos partes, el Quijote. O algo muy interesante, soy médico, necesito que me diseñe una conferencia sobre tuberculosis. Y es más, le puedo pedir que me haga la programación, me puede después integrar el software, lo meto a través de otro. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia? ¿De quién va dirigida? El objetivo es actualización médica y va dirigida a médicos. Conferencia de tuberculosis médicos. Le recomiendo que revise la primera, me mandó a estudiar, la primera conferencia del Ministerio Mundial para poner fin a la tuberculosis que se llevó a cabo en Moscú en noviembre de 2017. También puedo revisar la página, hay algo en que más lo puedo ayudar. Hace un rato le hice una pregunta, historia clínica, la pregunta, soy un médico, quiero una historia clínica sobre un enfermo de tuberculosis. Y el sistema me dice, nombre Juan Pérez, edad 45 años, sexo masculino, ocupación carpintero, fecha de ingreso 1 de enero del 2022. El paciente se queja de tos persistente y fiebre durante 2 semanas. Se realiza una radiografía de tórax que muestra una lesión en el pulmón derecho. Se realiza una prueba de tuberculosis que dio positivo. El paciente fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar y se inició el tratamiento con antibióticos. El paciente recibió rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol durante 6 meses. Fue bien tolerado el tratamiento y el paciente no presentó efectos secundarios. El seguimiento fue evaluado regularmente durante el tratamiento y se observó una mejoría de sus síntomas. Después del tratamiento se realizó una prueba de tuberculosis que dio negativa. Continuando con nuestro tema, estábamos en la historia clínica y todo lo que hacemos es historia electrónica y la historia electrónica lo que hacemos es hacer lo mismo que hacíamos en papel. Escribir la misma carreta, pero ahora en vez de usar la mano, estamos usando los dedos. Y las historias electrónicas tienen ese problema. Vamos a buscar información clínica. A veces es muy compleja, a menos de que yo piense y diseñe que necesito determinadas variables para poderlas sistematizar y analizar indicadores. Pero la idea es que la historia automáticamente, en la medida que el médico vaya consignando, tenga la capacidad de extraer la información e irla catalogando. Y esto se me convierte en un sistema de apoyo a la decisión médica, un sistema de apoyo médico que ayuda realmente a optimizar. Entonces, esto me alimenta una base de datos que puedo seleccionar la información de manera anónima, simplifico la base, la preproceso y a través de algoritmos puedo tener información estadística, información epidemiológica, información de tipo económico en un hospital a través de una historia electrónica. Y esta es la integración en lo que hemos venido hablando, inteligencia artificial, machine, deep learning, con la parte de minería de datos, con la parte matemática, la parte estadística, y cuando se analizan grandes cantidades de datos es lo que vamos a llamar el análisis de Big Data. Todos hemos hablado de telemedicina, que la telemedicina es muy útil, muy buena para el apoyo a las personas que viven en zonas rurales, me permite de pronto que esta persona tenga un mayor acceso, de pronto
a, a una atención en salud que difícilmente la tendría en su sitio local. La telemedicina la definimos como la provisión de servicios de salud a distancia en componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de salud, no solamente por médicos, sino por toda la gama del campo de la salud, y que permite intercambiar datos, facilitar acceso y la oportunidad. Entonces estamos hablando de que es la integración de algo que es una historia clínica, un uso de medicamentos, unos costos de un sistema de salud. Y si esto lo miramos desde un punto de vista global, ya no hablamos de telemedicina, sino de algo mucho más grande que es la telesalud. Y la telesalud incluye la telemedicina, incluye la teleeducación, la asesoría médica a distancia, el telemonitoreo, la salud móvil, informática médica, telediagnóstico y la interconsulta a distancia. Entonces, ya esto termina yendo desde telemedicina a algo más grande que es telesalud y algo mucho más grande que se llama salud digital. Y la salud digital tiene un nivel de gobernanza, implica que haya alfabetización digital, que nos apoyemos en redes sociales, nos apoyemos en la Big Data, nos permita dar apoyo clínico, romper barreras geográficas y no solamente utilizar una única plataforma, sino que sea multimodal y podamos utilizar video, audio, texto de manera real. La telemedicina como tal no es nueva. La información médica comenzó a intercambiarse desde la época del telégrafo, como es esta primera figura, o el teléfono de Graham Bell. En el año 1924, como ven acá, en una revista futurista decían el Radio News, el Radio Doctor. Veían cómo el doctor podía usar su fonendoscopio contra la pantalla. Aquí está el paciente poniéndoselo, sacando la lengua, abriendo la boca, y tenía información. Ya alguien pensaba hace 100 años de que podíamos hacer medicina a distancia. Esto terminó desarrollándose con estos dispositivos que fueron los que se utilizaron en la misión Apolo. Colombia es de los países, afortunadamente, que tiene un marco normativo adecuado para el uso de la telesalud. Mire, la cantidad de resoluciones, decretos, y desde el año 2010 venimos con esto, pero el más importante es esta resolución 2654-2019, que nos establece las disposiciones para telesalud y parámetros de la práctica. Y nos dice lo siguiente: la telemedicina, que es uno de los componentes de telesalud, puede ser interactiva cuando usamos videollamada en tiempo real, no interactiva cuando se hace una comunicación asincrónica, no requiere revisión inmediata, por ejemplo, le envían los exámenes a la plataforma y en otro momento se conecta al profesional, lo revisa. La teleexperticia es la relación a distancia con métodos sincrónicos, asincrónicos, entre dos o más profesionales, entre un profesional y un técnico o en juntas médicas. Y el telemonitoreo es la relación entre el personal de salud y el usuario a través de plataformas TIC. Entonces, ¿qué formas de telemonitoreo? Relojes, dispositivos portables, etcétera. El uso de CPAP para patologías del sueño. Entonces, la telesalud, de acuerdo a cómo está en Colombia, tiene tres componentes: telemedicina, teleorientación, teleapoyo y la teleeducación. E implica algo que la libre escogencia del usuario, la autonomía profesional, las competencias y, lo más importante, que haya un consentimiento informado. Pero les decía, no hablemos más de telemedicina, hablemos de salud digital. Y la salud digital nos va a permitir monitorizar el paciente en su casa, monitorizar el paciente en su hospital, monitorizar la rehabilitación y el seguimiento de los pacientes, nos va a permitir educarlos, nos va a permitir realmente interactuar con muchas de las variables biológicas que él tiene, enseñarle la disciplina que utilice aplicaciones como esta, donde vaya actualizando su estado de salud, vaya indicando si se tomó los medicamentos o no. Aquí hay, por ejemplo, en cardiología, el hecho de un electrocardiograma conectable. Se pone este chaleco y este chaleco que tiene múltiples electrodos y le permite monitoreo en tiempo real y se utilizó como pronóstico para el desarrollo de infarto. En fibrilación auricular, los dispositivos de muñeca nos permiten identificar en tiempo real si hay fibrilación auricular. Esto tiene la suficiente evidencia clínica que avala el uso en revistas como Lancet, New England, JACC. Entonces, vamos a terminar usando esto. Por lo menos yo lo cargo en la consulta. Este dispositivo de Alive Core Cardia
le permite que el paciente ponga sus dos dedos y me da una derivación 1 del electrocardiograma. Entonces puedo saber si el paciente está en ritmo sinusal o no. O hay una versión que sacaron en los últimos años que usted toma el dispositivo con los dos dedos, tiene un tercer electrodo y lo pone sobre la pierna izquierda y ahí tiene las 6 derivaciones del electrocardiograma. Entonces, ya puede usted tener un electrocardiógrafo portátil conectable a su dispositivo móvil. Y hay múltiples elementos, tensiómetros que ya tienen electrocardiograma, etcétera. Las redes sociales son importantes, sobre todo para empoderar a los pacientes. Pacientes que tienen dificultades, que tienen patologías como esclerosis múltiple, obesidad. Estos grupos de apoyo que antes lo hacían como al estilo de Alcohólicos Anónimos en un grupo centrado, ya lo pueden interactuar a través de redes sociales, grupos de interés. Podemos utilizar biosensores, por ejemplo, para pacientes que tienen riesgos de caídas. Podemos hacer telerehabilitación. Y es más, la Escuela de Fisioterapia tiene algunos trabajos de telerehabilitación que ha estado presentando en los últimos meses. O inclusive la psicoterapia, la llamada al amigo. Obviamente, esto no implica que estoy cogiendo el WhatsApp, mandando el audio, o estoy haciendo una videollamada. Implica que hay una plataforma que garantice privacidad y encriptamiento de la información, para que no aparezca un tercero, así como el que pone la oreja en la puerta y escuche la información. Entonces, el problema que tenemos y que tenemos que combatir es el bulo, la información falsa de Internet, la mala interpretación de lo que trae el doctor Google. Y este es un trabajo que hice para el grado del máster de percepción de los médicos acerca del uso de TIC en la atención médica de urgencias en la ciudad de Bucaramanga. Ve que la gran mayoría de los médicos prefieren ir todavía a las páginas web para educarse, asistir a eventos, uso de motores de búsqueda de la mitad de la población. La calidad de la educación en línea lo consideran como una buena herramienta en un 30%, muy dispersos los datos. Y en caso de duda, lo llamativo es que consultan a quién, al compañero. O sea, el R1 le pregunta al R2, el R2 al profesor, porque no hay R3. Aplicaciones médicas en menor grado, páginas médicas en adelante, y usa muy poquito Google, WhatsApp y redes sociales ninguna. Y los efectos sobre, por lo menos la percepción de los médicos cuando alguien le llega con, es que en Google encontré tal cosa, 38% tuvieron una actitud negativa, un 23% una actividad de negociación, de conciliación. No tiene uno por qué pelear. Se sintieron incómodos un 15%, buena actitud un 15%, un 4% dificultad médico-paciente y solamente un 2% refirió que nunca había tenido problema. Ya para terminar la última parte, así era como se educaban hace más de 100 años los estudiantes de medicina. La cirugía aquí abajo y todo el auditorio viendo la cirugía. Ha cambiado mucho. Nosotros tenemos plataformas como la plataforma de tic.uis.edu.co, que es la plataforma de Moodle de aula virtual de aprendizaje, curso de Moodle de semiología general. Este es un pantallazo del curso de Moodle que le tenemos a los residentes de primer año que rotan por cardiología. Está por la biblioteca virtual de la universidad el acceso a esta revista que es JOVE, que tiene videos sobre examen físico, súper recomendada. Entonces, la gamificación me ayuda a qué? A mejorar esas habilidades de tipo visual, de tipo motor, de motricidad fina. Y la gamificación también me sirve hacia los pacientes, es que usted le pone un reto. Si usted caminó los 10.000 pasos, por ejemplo, el reloj le marcó un circulito o un like, o etcétera. Es importante esa parte de la gamificación. Y mire, por ejemplo, esto. Este es un sistema de óculos donde uno interactúa, un reemplazo de una válvula aórtica tras catéter. Y aquí estamos apreciando el operador en la sala de intervencionismo y puedo mover con el mouse y ver el procedimiento de lo que está haciendo. Eso es un ortograma torácico. Está avanzando un dispositivo. Puedo ver la información y perfectamente con unas gafas de estas puedo ver e interactuar en un procedimiento. Esto que son animaciones que pueden servirme para interactuar con los pacientes, explicarle, por ejemplo, el corazón,
que tiene unas paredes, unas cámaras, lo pueden usar en dispositivos móviles, en tabletas. La invitación es a que y ustedes van a tener una oportunidad muy interesante de visitar esta área que es nuestro laboratorio de simulación que está en el último piso. Hay muñecos que parpadean, lloran, sudan. O esto, que ahí estoy interactuando con un sistema de hacer intervencionismo coronario de manera robótica. O este que es el sistema Da Vinci de hacer cirugía de manera robótica. Los dos operadores, los que están operando, están moviendo como si fuera un videojuego. Tenemos que adquirir competencias digitales sin perder la comunicación, la sociabilización. Tenemos que aprender a buscar y filtrar la información que obtenemos con seguridad, saber los peligros de la red, aprender a generar contenidos con calidad, con ética. Y lo que se viene, smartphone, apps, dispositivos vestibles, impresión 3D, 4D, el uso de chips subcutáneos, el uso de Big Data, el uso de la robótica. Y algo muy interesante y es la invitación a que sean cuidadosos con el manejo de sus redes sociales. Por lo menos estos que son noticias anecdóticas. La foto de un queso permitió encontrar a un narcotraficante y condenarlo a 13 años y medio de prisión. No sabían dónde estaba, pero el tipo buscó ese queso raro. Automáticamente entraron a mirar qué supermercados lo destruyen, encontraron la ciudad, hicieron el bloque de búsqueda y lo capturaron. Y ojo con la información en la red no se pierde. Este actor que sale en la serie Flash, que hacía el hombre elástico, en el año 2012-2013, antes de la serie, pone estos comentarios bastante desagradables sobre las mujeres que no quiero repetir. Obviamente alguien lo encontró muchos años después. Cuando uno no es nadie, no pasa nada, pero el tipo se volvió famoso en esta serie y alguien le hizo arqueología de datos y encuentra este mensaje que el caballero puso. Automáticamente quedó vetado de actuar. O este otro, que salió en revista Semana, desearle la muerte al jefe y su familia es justa causa de despido. Alguien pone una red social con el nombre de su jefe, eso es una causa de despido, es una amenaza de muerte. Y si usted habla mal de su jefe o empresa en redes sociales y chat, sí lo pueden despedir y es legal. O este que vi ayer, usaron un AirTag, que es este dispositivo que se echa en los bolsos, en los celulares para encontrarlos cuando se extravían. La DEA encontró un paquete sospechoso, entonces le puso su AirTag camuflado en el paquete, le hicieron la trazabilidad y detectaron toda una red de tráfico de drogas. Importante, la ética en la parte digital, la parte de la privacidad es importantísima. Porque el problema que tenemos hoy por hoy es la pérdida de la privacidad. Usted puede estar en un restaurante comiendo algo y alguien le está tomando una foto, lo está grabando. O sea, es mi derecho a estar tranquilo, a que no me molesten, a compartir información en redes que puede ser sensible. La localización, la manipulación de la información. Pueden usted ubicarlo y tomar las cosas fuera de contexto. Pueden distorsionar la realidad, generarse problemas a ustedes o generarle problemas a los terceros. Y lo peor que tenemos hoy en día es, y en eso los pediatras están muy, muy preocupados, es que desde niños se están conectando a las pantallas. Los procesos de pensamiento, los procesos de abstracción en estas nuevas generaciones están siendo muy deficientes por el uso de pantallas. Entonces miren estas fotos. Son estudiantes de medicina de diferentes partes de América, Latinoamérica y Asia. Estudiantes en un anfiteatro, obviamente está distorsionada la foto, con un cadáver del anfiteatro. O este que pone la radiografía de un paciente donde se ve el nombre del hospital, el nombre del paciente. Paciente con un cortecito en la cabeza. Se puede ver la cara del paciente. Fui a hacer una guardia y una señora estaba agonizando y pues, selfie. O este otro, hermosa cirugía de cómo quitan un ojo, subiendo video. Si se maneja en una red social, en una red privada, donde se manejen casos con problemas, con confidencialidad, con el permiso y con el consentimiento informado del paciente, de la institución,
se puede llegar a publicar. Si no, eso es una violación a la privacidad. O este otro, están en quirófano anestesiados y el grupo de rotación, esto fue en China, estos 5 sujetos tomándose la foto, estamos en esta pobre mujer en trabajo de parto y el otro haciéndose selfies, ahí el del fonendoscopio en el cuello. ¿O qué me dice de este? Que está dando anestesia y pone los pies mientras los otros operan. Entonces, el que quiera les comparto este PDF que se llama Manual de Estilo para Médicos y Estudiantes de Medicina, para que ustedes lo lean y sepan lo que hay y lo que no hay que hacer, porque realmente a mí me preocupa muchas de las cosas que publican en redes sociales. Hay 6 principios para garantizar que la parte de las TIC, y no solo la inteligencia artificial, eh, realmente se use en aras del interés público. Primero, preservar la autonomía del ser humano. Segundo, promover el bienestar y la seguridad de las personas. Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Garantizar la inclusividad y la equidad. Promover el uso de las inteligencias artificiales con capacidad de respuesta y sostenibilidad. Y la idea que tenemos nosotros como escuelas que sea parte del currículum, hayan competencias en comunicación digital, cómo resolver preguntas clínicas, conocimiento de herramientas de monitoreo, detección, terapias digitales, también se puede considerar una intervención, el uso de una app, mirar habilidades clínicas en la interpretación de datos, conocer sobre seguridad digital y protección de datos, aprender a manejar estos dilemas éticos y legales, teniendo en cuenta el respeto a la privacidad del paciente y el mismo personal de salud. Ustedes también, así como ustedes no deben grabar y filmar a alguien, ustedes no deben permitir que a ustedes también los graben sin el consentimiento. Muchas gracias. Las TIC ya es una realidad, es parte de nuestro trabajo y tenemos que aprender a utilizarlas.